RO del Hospital Punta Europa de Algeciras y va a hablar de nacimientos prematuros relacionados con el estrés laboral, retraso en la maternidad y hábitos nocivos. Bueno, buenos días a todos. Voy a acercar un poquito más. Bueno, este es el tema del que voy a comentar, que ya me han presentado. Así que nada, comienzo con el índice de todo lo que voy a explicar. Voy a empezar con una breve introducción sobre qué es la prematuridad y por qué tiene importancia este estudio, cuáles son los objetivos que me he planteado, la estrategia de búsqueda que he seguido para conseguir mis resultados, las conclusiones y por último la bibliografía. Bueno, pues un recién nacido prematuro es aquel que nace antes de las 37 semanas de gestación. A día de hoy, prematuro y pretérmino son dos términos que se utilizan de manera indistinta porque ya no se valora la prematuridad. De hecho, la primera clasificación que se sacó de los recién nacidos fue la que se basaba en la edad gestacional y se decidió por consenso que un recién nacido prematuro era aquel que nacía por debajo de las 37 semanas, muy pretérmino sería antes de las 32 y extremo prematuro antes de las 28. Sin embargo, lo más definitorio a la hora de tratar con un recién nacido prematuro es su peso, por lo que se sacó una nueva clasificación donde clasificábamos que un recién nacido de bajo peso era el que nacía por debajo de los 2,5 kilos, muy bajo peso por debajo de 1,5 kilos y bajo peso extremo por debajo del kilo. Estos recién nacidos son muy especiales porque padecen más enfermedades. Podemos encontrar en orden descendiente de frecuencia la patología respiratoria, muy importante en estos recién nacidos. Pueden padecer enfermedad de la membrana hialina, apnea del prematuro, distrés respiratorio, patología hemorrágica, o sea, patología neurológica como las hemorragias intracraneales, patología oftálmica como la retinopatía del prematuro y un sinfín muy largo de enfermedades que pueden padecer. Los factores de riesgo que podemos encontrar para tener un parto prematuro, el principal sin duda es haber tenido un parto prematuro anterior, pero sin duda también influye la situación socioeconómica desfavorable, estar expuesta a sustancias tóxicas y algunas condiciones del embarazo, como puede ser la gestación múltiple o tener un polidrasnio. La causa principal por la que se produce la mayoría de los partos prematuros es la ruptura prematura de membrana, que es responsable del 50% de estos nacimientos. ¿Por qué es interesante los 3 factores de riesgo que yo estudio en esta revisión? Porque la mayoría de las mujeres que atendemos en consulta de atención primaria, en la sala de parto, en hospitalización, está expuesta o al estrés laboral, o son madres más de 35 años, o consumen algún tipo de sustancia tóxica. Por ello, esos son los objetivos que yo me he planteado, conocer si realmente estar expuesta a alguno de estos 3 factores de riesgo provoca mayor prematuridad y recién nacido de bajo peso. En cuanto a la metodología que he seguido, esto es una revisión bibliográfica en la que he buscado en PubMed, en Google Scholar y en Medline. He incluido todos los artículos de acceso libre y que estuvieran escritos en inglés o en español. Como son 3 temas distintos, he seguido 3 estrategias de búsqueda distintas que no me voy a parar a leer, pero con respecto al estrés laboral, sí señalar que había muy poca evidencia, por lo que no puse límite en la fecha de publicación. De los 5 artículos que encontré, solo 4 he incluido en esta revisión por ser los más interesantes. Y sin embargo, con el retraso en la edad de la maternidad y los hábitos de vida nocivos, sí había muchísima más información y por eso tuve que acotarlos a los últimos 5 años. Con respecto al retraso en la edad de la maternidad, encontré 297 artículos, de los cuales 6 los he incluido en esta revisión. Y de hábitos de vida nocivos, acotándolo también a los últimos 5 años, pues conseguí 227 artículos, de los cuales incluí 4 en esta revisión. En cuanto a los resultados que he obtenido, pues en primer lugar voy a hablar de la prematuridad relacionada con el estrés laboral y decir que en un estudio llevado a cabo en 1994 por Henriksen determinó que aquellas mujeres que trabajaban en trabajos de alta exigencia pues sí que tenían tasas de prematuridad bastante elevadas, pero los resultados que obtuvo no fueron muy significativos. Tuvo que llegar Meyer en 2007 para definir que si una mujer continuaba trabajando más allá de las 30 semanas de gestación, sí que estaba más expuesta a tener un parto prematuro. Y su propuesta para mejorar la sanidad fue dar bajas maternales universales a partir de las 30 semanas de gestación. Takahata en 2020 realizó una revisión sistemática donde relacionaba el estrés laboral con los recién nacidos de bajo peso y obtuvo resultados con diferencias significativas.
Como propuesta, este autor definió que se debía de revisar la carga laboral a la que estaban expuestas estas mujeres y, en caso de que no se le pudiera dar la baja, adaptarles el puesto de trabajo. Y Cerón Mireles, en 1996, en un estudio llevado a cabo en Ciudad de México, determinó que las mujeres que estaban expuestas a condiciones laborables desfavorables y además no tenían acceso a una baja maternal, pues tenían unas tasas de prematuridad muy elevadas. Por tanto, este autor remarcaba la importancia de dar bajas maternales. Sin embargo, como podéis comprobar, son pocos artículos y muy antiguos, por lo que es necesaria mucha más evidencia para poder ratificar todos estos resultados. En cuanto al retraso en la edad de la maternidad, aquí sí hay muchísima evidencia, pero algunas se contradicen entre ellas. En un estudio que ha sido publicado este mismo año, en 2023, Luz definió que las diabéticas gestacionales de más de 35 años sí que tenían riesgo elevado de tener un prematuro y de que este prematuro tuviera que ingresar en la UCI neonatal. Sin embargo, no encontró resultados estadísticos a la hora de tener un recién nacido de bajo peso. Sugay, por su parte, en 2023 también determinó que las mujeres, conforme vamos cumpliendo años, estamos más expuestas a las enfermedades. Tenemos más tasas de hipertensión, de diabetes tipo 2, y estas enfermedades, si se quedan embarazadas, se arrastran al embarazo y provocan mayores tasas de prematuridad, de recién nacido de bajo peso, etc. Sin embargo, Geiger, en un estudio llevado a cabo en 2021, no encontró diferencias en las tasas de prematuridad entre el grupo de más de 35 años con el de menos de 35 años. Sin embargo, tengo que decir que la calidad metodológica de este estudio dejaba mucho que desear y fue en 2022 cuando llegó ELSI que sí que encontró diferencias estadísticas entre ambos estudios, entre ambos grupos de edad. Además, Lee, en un estudio llevado a cabo el año pasado, determinó que las mujeres que más retrasan la maternidad son las que trabajan en el sector servicio o las que tienen unos estudios académicos más elevados y por tanto, pues están más expuestas a esta tasa de prematuridad elevada. Expósito, en un estudio llevado a cabo también el año pasado, comparó las mujeres de 40 años con el grupo de 20 que estaban embarazadas y de un único feto. Y sí que encontró diferencias en ambos grupos. Las mujeres de más de 40 años tenían más recién nacidos prematuros. Sin embargo, cuando comparaba a las mujeres de más de 40 y de 20, cuando estaban gestando un embarazo múltiple, no encontró diferencias significativas. Las dos tenían la misma tasa de prematuridad. En cuanto a los hábitos de vida nocivos, pues existen muchos hábitos de vida que no son favorables para nadie, pero yo me he centrado en aquellos que incluyen el consumo de sustancias tóxicas. Para empezar, he empezado hablando del tabaco, que bueno, por todo es bien conocido que la nicotina y el monóxido de carbono atraviesan la placenta y por tanto provoca recién nacidos prematuros y recién nacidos de bajo peso. Además, tienen un riesgo elevado de muerte súbita del lactante, de tener defectos congénitos, de provocarle a esa mujer mucha más patología en el embarazo, tipo preeclampsia, metrorragia del segundo trimestre. Y en un estudio llevado a cabo hace 2 años, se definió que el tabaco era dosis dependiente. A más consumo de cigarrillos, en este caso se estudió los más de 20 cigarrillos durante el embarazo, había más riesgo de muerte fetal intraparto y de corianionitis. Y una manera nueva de fumar que está súper de moda ahora, que son los vapers, que no favorecen a la salud, no son nada inocuos, pero que ahora están muy de moda. De hecho, en una noticia publicada ahora una semana, el Reino Unido va a ofrecer a 1 de cada 5 fumadores un vapor para que deje de fumar. Y sin embargo, esto no tiene ningún efecto positivo en la salud. En las embarazadas solo he encontrado un único artículo que compare los riesgos de prematuridad, pero no se estudiaron. Lo único que sí se decidió es que las mujeres que fumaban vapor antes y durante el embarazo tenían un riesgo de muerte fetal intraparto muy elevado. Por tanto, como solo he encontrado un único artículo que habla de esto, se necesita más evidencia para poder ratificar estos resultados. En cuanto al alcohol y las drogas, pues por todos también es bien sabido que provoca ruptura prematura de membrana, recién nacido de bajo peso, prematuro, distintas malformaciones. En cuanto a eso, la verdad es que la evidencia es bastante aplastante. Y otro apunte bastante interesante es el abuso de los medicamentos. España es el primer país del mundo en consumo de ansiolíticos y el 26% de la población española se automedica. El orden en el que se automedica es analgésico, en segundo lugar antibióticos y por último ansiolíticos. En un estudio llevado a cabo en 2002 ya se decía que las mujeres cuando acudían a consulta pregestacional o incluso en primera visita de embarazo se debía revisar esta medicación y este autor reivindicaba mucho más profesionales sanitarios en las consultas para poder llevar a cabo este checklist de la seguridad,
porque la mayoría de los ansiolíticos y antidepresivos que se consumen son teratogénicos y no se deberían de consumir en el embarazo. Por tanto, provocan parto prematuro, recién nacido de bajo peso y otra cosa muy interesante es que si estos recién nacidos salían adelante, se ha demostrado que tienen más riesgo de tener problemas de aprendizaje y la consulta y de conducta a largo plazo. Por tanto, mis conclusiones son que el estrés sí se relaciona positivamente con el riesgo de tener un parto prematuro y un recién nacido de bajo peso al nacimiento y, por tanto, yo apoyo que se den bajas maternales para prevenirlo, aunque se necesita, como ya he comentado anteriormente, más evidencia para poder ratificar estos resultados. En segundo lugar, las mujeres que más retrasan la maternidad son aquellas que trabajan en el sector servicio y las que tienen unos estudios académicos más elevados, y aunque todavía no se sabe bien si aumenta o no el riesgo de prematuridad, lo que sí está claro es que las mujeres a más años tienen más patología y a más patología más se arrastra el embarazo, y esto sí que provoca más parto prematuro. Y por último, los hábitos de vida nocivos sí que se han relacionado ampliamente con recién nacidos de bajo peso y prematuros, pero se necesita estudiar las nuevas formas de consumo, como son el abuso de medicamentos o los vapers, para poder ratificarlo. Por consiguiente, mi conclusión final es que se tiene que investigar más y se tiene que invertir en investigación para mejorar la atención que nosotros ofrecemos a las mujeres. Y esta es la bibliografía que he seguido.